Hola, el capítulo 13 del curso de Derecho de los Contratos está dedicado a un conjunto de figuras, tanto contractuales como no contractuales, que tienen por característica principal la cooperación o colaboración para otra persona. En el mandato, la cooperación es para la realización de actos jurídicos. En la consignación, la cooperación es para la venta de cosas muebles. En el corretaje, la cooperación es para la intermediación en la celebración de negocios. En la gestión de negocios, la cooperación es para la realización de actos que no fueron encomendados. Y finalmente, en el empleo útil, la cooperación es para hacer gastos en beneficio de alguien. Vamos a comenzar. Mandato. El contrato de mandato es aquel por el cual una parte, la mandataria, se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra, la mandante. Es un contrato de colaboración o cooperación, según hemos dicho, para la ejecución de actos jurídicos. Se trata además de un claro negocio fiduciario, puesto que aquí la confianza posee una relevancia superlativa. La importancia del mandato radica en que permite o facilita la celebración de contratos en interés de otra persona cuando por alguna razón ésta no lo puede hacer directamente. También es un instrumento o vehículo útil para hacer o recibir pagos con relación a terceros. Mercado Pago, Pago Mis Cuentas, Modo o cualquier otro sistema de pagos electrónicos por terceros se encuentran jurídicamente estructurados como contratos de mandato entre los usuarios y el administrador de la plataforma. No hay mandato, en cambio, cuando una persona encarga y otra acepta la ejecución de un simple acto lícito, como pedir una lista de precios, consultar las condiciones de una operación o ejecutar una prestación. Son objeto de este contrato únicamente los actos jurídicos. Una particularidad del mandato es que la misma ley prevé en qué situaciones se considera conferido o aceptado a través de manifestaciones tácitas de la voluntad. Así ocurre cuando el mandante sabe que alguien está realizando un acto jurídico en su interés y pudiendo impedirlo no lo hace, o sea, deja que continúe con su actuación, o el mandatario comienza a ejecutar la manda sin pronunciarse expresamente sobre su aceptación. Ello encuentra fundamento en la fe o confianza depositada en la otra parte. Quien deliberadamente no frena la actuación que otro comenzó a ejecutar en su interés, o quien sin más inicia la actuación en interés ajeno, sin dudas despierta la confianza en la otra parte mediante sus acciones o inacciones. El mandato puede incluir, no necesariamente en términos expresos, la facultad para celebrar el acto jurídico o los actos jurídicos en nombre del sujeto del interés. Entonces consiste en un mandato con representación al que se le aplica de lleno el régimen jurídico de la representación voluntaria. En el mandato sin representación, el mandatario celebra el acto jurídico o los actos jurídicos en nombre propio, vinculándose personalmente con los terceros. Siendo así, el mandante y el tercero solo pueden reclamarse el cumplimiento de las obligaciones mediante acción subrogatoria. Ahora bien, al mandato sin representación también se le aplican las normas sobre la representación voluntaria con respecto a la relación interna, es decir, a la relación entre mandante y mandatario, pero en este caso de manera complementaria a las reglas del mandato. La naturaleza instrumental del mandato, o sea, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener otro fin, como así también la atribución directa de efectos cuando el mandatario actúa con poder, justifica la eficacia relativa del encargo conferido a una persona con restricción o incapacidad de ejercicio en la medida que posea discernimiento para la celebración de actos lícitos. De esta manera, el sujeto del interés cuenta con plena autonomía para decidir a quién confiará sus negocios, asumiendo también los riesgos de su elección. Obviamente que en el mandato sin representación, teniendo en cuenta que el mandatario se obliga personalmente con los terceros, no podría tratarse nunca de una falta de capacidad evidente, dado que los terceros no estarían dispuestos a aceptar la celebración del acto jurídico por ser nulo. Decimos que se trata de un mandato con eficacia relativa, dado que el mandatario,
En caso de ser demandado por incumplimiento, puede invocar la nulidad del contrato por carecer de las aptitudes necesarias para formar un consentimiento plenamente válido. Pero la nulidad no puede oponerse cuando se le reclama la restitución de los bienes que resultaron en su beneficio, como por ejemplo las ganancias del acto jurídico llevado a cabo. Supongamos que alguien acepte el encargo de comprar a título personal, o sea, sin representación, una serie de dispositivos móviles en Estados Unidos, concretamente una notebook, 2 tablets y 3 celulares. Entonces, el mandatario estará obligado a adquirir adecuadamente los dispositivos en las tiendas y en los momentos indicados para hacerlo, según las especificaciones técnicas suministradas, rango de precios, prioridades, etc. Dar aviso sobre los precios, promociones, falta de stock o cualquier otra circunstancia que pueda suponer un cambio de las instrucciones. No comprar hasta tanto el mandante imparta nuevas instrucciones, pero sí adoptar las medidas que sean indispensables y urgentes. Por ejemplo, ante la falta del modelo indicado, comprar otro superior si está por agotarse. Informar cualquier conflicto de interés que surja o pudiera surgir durante el transcurso de la gestión, tal como la intención del mandatario de adquirir dispositivos para revender en Argentina. También cualquier otra circunstancia que pueda dar lugar a la modificación o revocación del mandato, la postergación de la fecha de retorno, por ejemplo, y asimismo sobre el desarrollo del encargo en cualquier momento a pedido del sujeto del interés. Guardar secreto de la información confidencial, como ser, por ejemplo, el origen de los fondos o el destino de los dispositivos. Entregar los equipos, restituir los fondos no aplicados y reintegrar con intereses moratorios los fondos empleados para compras propias. Rendir cuentas de las compras mostrando la documentación que necesita conservar, como los tickets de compras y pago con tarjeta de crédito, por ejemplo, y entregando la que no necesita conservar, como ser un catálogo de productos. Siguiendo con el ejemplo planteado, corresponde ahora puntualizar las obligaciones del mandante. Entregar o depositar las sumas de dinero suficientes para realizar la compra de los dispositivos, aunque también podría ser que le confiera una extensión de su tarjeta de crédito. Pagarle los gastos hechos para poder hacer las compras, por ejemplo, los transportes utilizados para recorrer diferentes tiendas de productos de tecnología. Reparar los daños sufridos por el mandatario en el cumplimiento del negocio, siempre que no le sean a él imputables. Así, por ejemplo, las ganancias dejadas de percibir por la extensión de la estadía para poder cumplir con el encargo. Suministrar los medios necesarios para que el mandatario pueda liberarse de las obligaciones contraídas con terceros, como por ejemplo si tuvo que pedir dinero prestado. Pagar la retribución convenida en caso de haberse realizado la compra de todos los dispositivos, o bien la parte proporcional si se compraron solo algunos por extinción del contrato no imputable al mandatario. En la regulación del mandato tenemos un supuesto particular de responsabilidad precontractual. Conferido el mandato, el destinatario debe adoptar medidas conservatorias urgentes cuando así lo requiere el acto encomendado, por más que no tenga el más mínimo interés en aceptar la manda, siempre que se trate de encargos que normalmente acepta por su oficio, profesión o actividad. Así ocurre, por ejemplo, cuando quien se dedica al ejercicio de la abogacía recibe instrucciones para entablar una demanda dentro de su campo de actuación profesional y advierte que la acción se encuentra próxima a prescribir. Entonces debe intimar para suspender el curso de la prescripción. Si no lo hace, responde por los daños ocasionados. Esta solución también encuentra fundamento en la fe o confianza que despierta a la persona que se dedica a realizar negocios jurídicos en interés ajeno. La sustitución del mandato se da cuando el mandatario encomienda a otra persona la ejecución de los actos jurídicos. Configura un subcontrato o bien una cesión de la posición contractual, la del mandatario concretamente, cuando la sustitución implica el desplazamiento del mandatario por autorización expresa del mandante respecto del sustituto.
con relación a la responsabilidad del mandatario, cabe distinguir 4 hipótesis. En la sustitución prohibida, el mandatario responde por todo el daño ocasionado. Se trata ni más ni menos que de un incumplimiento contractual. En la sustitución no prohibida, el mandatario responde por la mala elección del submandatario o por ser ella innecesaria. Siempre, claro está, que la mala actuación del submandatario ocasione un daño al mandante. En la sustitución autorizada, el mandatario responde por la mala elección del sustituto. Siempre, obviamente, que la mala actuación del submandatario ocasione un daño al mandante. Y en la sustitución individualizada, el mandatario no tiene responsabilidad alguna porque el sustituto ha sido indicado por el mandante, sea a los fines del submandato o a los fines de la cesión de la posición contractual del mandatario. El mandato es esencialmente revocable, o sea, susceptible de extinción por la mera manifestación de voluntad del sujeto del interés, por ser un contrato basado en la confianza. En los contratos fiduciarios se reputa inconveniente limitar, condicionar o prohibir la posibilidad de finalizar anticipadamente el vínculo. Ahora bien, la revocabilidad del mandato no es totalmente libre. Por un lado, tiene que existir justa causa, estipulado o no en el contrato, cuando el mandato es por tiempo o negocio determinado. Por otro lado, tiene que preavisar cuando el mandato es por tiempo indeterminado. De no cumplirse con ello, el mandante debe reparar los daños ocasionados al mandatario. Excepcionalmente, el mandato puede ser conferido en términos irrevocables, cuando lo es para actos particulares, por tiempo determinado y para satisfacer un interés no exclusivo del mandante. El mandatario puede terminar lícitamente el contrato mediante renuncia comunicada con razonable antelación, vale decir, en tiempo oportuno, no de manera intempestiva, o bien invocando justa causa, por ejemplo, conflicto de intereses. Aun cuando la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes produce la extinción del contrato, la ley estipula ciertas obligaciones a cargo del mandatario, sus herederos, representantes o asistentes con fundamento en la prevención del daño. Concretamente, evitar que se produzca o incremente un perjuicio para el sujeto del interés. Cabe apuntar, sin embargo, que la muerte del mandante no produce la extinción del contrato cuando, por un lado, el mandato ha sido conferido para actos particulares que no son en interés exclusivo del mandante, que es el supuesto más común, sino para satisfacer otros intereses legítimos. Y por otro lado, cuando el mandato ha sido conferido con carácter irrevocable. Consignación. Si bien el contrato de consignación o comisión es una figura típica, podemos decir que se trata de una subespecie de mandato, aunque con sus propias particularidades. Por el contrato de consignación, una parte, la consignante, confiere mandato sin representación a otra, la consignataria, para la venta de cosas muebles. Es común en la dinámica mercantil que los comerciantes reciban cosas en consignación para su comercialización. Seguramente han podido observar que las agencias de autos anuncian o publican que aceptan consignaciones. Ello significa que aceptan mandatos para vender los autos en nombre propio. También es un instrumento muy útil para colocar mercaderías en plazas no exploradas a través de comerciantes locales. El régimen jurídico de la consignación está compuesto por disposiciones específicas que modifican las reglas del mandato. La diferencia central con el mandato es que entre el consignante y el tercero, o sea, el comprador de la mercadería, no existe acción de ninguna clase. Más aún, el comprador que contrata con el consignatario puede que ni siquiera sepa que son cosas entregadas en consignación. La solución se fundamenta en la autonomía con la que el consignatario opera frente a terceros. Obviamente que el consignatario no puede comercializar la mercadería en los términos y condiciones que se le antoje. El sujeto del interés es el consignante. En este sentido, debe respetar las indicaciones suministradas y los usos de plaza en cuanto al precio, pagos en cuotas, créditos, etc.
Si el consignatario concede plazos para el pago cuando ello le fue prohibido, o bien por términos superiores a los indicados o a los de plaza en su defecto, el consignante puede reclamar los resultados de las ventas sin tener que esperar el vencimiento de los plazos indebidamente otorgados. El consignatario también debe hacerse cargo de las financiaciones concedidas sin los requerimientos correspondientes. Cabe puntualizar, además, que el consignatario carece de legitimación para comprar o vender en interés propio las mercaderías consignadas, por más que lo haga bajo los términos y condiciones de la consignación, salvo que el consignante lo autorice. Del mismo modo que el mandato, la consignación también se presume onerosa, y aquí con más razón aún, teniendo en cuenta su finalidad comercial. La retribución del consignatario consiste en una comisión o porcentaje de las ventas, que si no fue pactada resultará de los usos del lugar de ejecución. La comisión de garantía es una retribución superior que percibe el consignatario cuando asume el riesgo de cobro y, en consecuencia, se obliga a abonar el precio cuando no lo haga el comprador de la mercadería. Las partes pueden convenir que, si el consignatario no devuelve la mercadería dentro de un cierto plazo, resulta este obligado a pagar su precio. En tal caso, el consignante debe esperar que las cosas le sean restituidas para poder disponer de ellas, como sería venderlas o entregarlas en pago, teniendo en cuenta que el consignatario quizás esté interesado en adquirirlas. Al mismo tiempo, dado que la adquisición por el consignatario se consolidará recién con el cumplimiento del plazo estipulado, sin la restitución de la mercadería, sus acreedores no pueden trabar embargos sobre ellas. Como se puede observar, hay una suerte de mixtura entre compraventa sujeta a plazo y condición suspensiva en forma simultánea, o sea, no poder colocar la mercadería dentro de un tiempo determinado. Es que en realidad se trata del contrato estimatorio, que en el código ha sido incorporado como una especie de consignación, o en otras palabras, consignación con cláusula estimatoria. Cabe apuntar que por el contrato estimatorio, una parte se obliga a entregar mercaderías a otra bajo un precio estimado, precio de lista podríamos decir, quien se obliga a restituirlas antes de un plazo determinado o bien pagar su precio. El consignatario en este caso no percibe una comisión sino un sobreprecio, esto es, la diferencia entre el precio estimado y el precio de venta. Corretaje. En el contrato de corretaje, una persona, el corredor, se obliga ante otra, la comitente, a mediar en la negociación y celebración de negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. El corredor recibe el encargo para intermediar en la celebración de negocios jurídicos. El corretaje es una profesión que requiere título habilitante, matriculación, colegiación, cumplir con requisitos habilitantes, etc. El ejercicio de la profesión de corredor se encuentra regulado en la Ley Nacional 20.266 y a nivel provincial tenemos la Ley 7.191. Lo que nosotros estudiamos en el Código Civil y Comercial es el contrato de fondo que celebran los corredores con quienes contratan sus servicios de intermediación. Una particularidad del corretaje es que el corredor debe actuar con imparcialidad en la mediación de las operaciones. Ello lo diferencia claramente del mandatario, quien tiene que defender los intereses de su mandante. Sin embargo, el corredor puede representar a alguna de las partes durante la etapa de ejecución del negocio. Así ocurre, por ejemplo, con las inmobiliarias que administran propiedades en locación. Al mismo tiempo, el corredor está obligado a adoptar todos los recaudos necesarios para que el negocio resulte válido, informar adecuadamente a las partes acerca del negocio en sí mismo y demás circunstancias que puedan resultar de interés para las partes. Mantener bajo reserva toda información sobre las tratativas en las que participan, asistir a las partes en la formalización del negocio cuando así se lo solicitan y conservar las muestras de los productos. Otra particularidad del corretaje es que la misma ley prevé en qué situaciones se considera formado el consentimiento a través de manifestaciones tácitas de la voluntad.
Así sucede cuando concurren las siguientes circunstancias. En una operación comienza a intervenir un corredor matriculado. La persona interesada en el negocio no se opone, expresa inmediatamente a la actuación del corredor, o bien actúa otro corredor designada por aquel. Entonces, si voy a una inmobiliaria a informarme porque quiero adquirir una cochera e inicio tratativa sin oponerme a la intervención del corredor, estoy celebrando un contrato de mediación a través de una manifestación tácita del consentimiento. El corredor, por su rol de intermediador, carece de capacidad para adquirir las cosas que sean objeto de las operaciones. Es una prohibición tendiente a cuidar la seriedad en su actuación profesional. El corredor tampoco puede actuar, o sea, intervenir, cuando tenga intereses en los negocios que intentan celebrar las partes o en los bienes objeto de los mismos. En cuanto a la retribución del corredor, son las leyes arancelarias locales las que establecen cuál es la comisión, esto es, porcentaje de la operación, que le corresponde percibir al corredor en ausencia de pacto expreso. Claro que el corredor ilegal, esto es, el no matriculado, no tiene derecho a reclamar comisión por su mediación. Cuando interviene un solo corredor, todas las partes que participan de la operación son codeudores simplemente mancomunados por el pago de la comisión, es decir, por su cuota respectiva, siempre que hayan celebrado el contrato de corretaje, obviamente. Sin embargo, se puede estipular que solo una o alguna de las partes del negocio abonen la comisión, el comprador, por ejemplo, como así también un pacto de solidaridad entre los diferentes comitentes. Cuando cada parte designa un corredor, o sea, intervienen más de uno, cada una de ellas deberá abonar la correspondiente comisión. El código contempla algunos supuestos en los cuales el corredor mantiene igualmente el derecho a percibir la comisión pese a que el negocio celebrado entre las partes no llegue a buen puerto, porque su función es mediar en la conclusión de un negocio válido, pero no asegurar su eficacia posterior, o cuando no participe formalmente en la conclusión de una operación por él iniciada. Cuando el negocio queda supeditado al cumplimiento de una condición suspensiva, el devengamiento de la comisión recién ocurre con el cumplimiento de la condición. Por eso no se debe cuando la condición no se cumple. Gestión de negocios. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que la gestión de negocios no es un contrato, sino una fuente autónoma de obligaciones. Ahora bien, ¿por qué la estudiamos en Derecho de los Contratos? Bueno, porque la gestión de negocio es prima hermana del mandato. Por eso no solo se le aplica supletoriamente su disciplina jurídica, sino que se producen todos sus efectos cuando el dueño del negocio ratifica la gestión. El gestor de negocios inicia de oficio la ejecución de un negocio ajeno por algún motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin tener la autorización o la obligación de hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de la persona que hace reparar los destrozos causados por una tormenta en la casa de su vecino mientras que éste se encuentra de viaje. El motivo razonable puede ser evitar que los daños se agraven o que se perjudique el inmueble del propio gestor. Nadie obliga al gestor a que inicie la gestión, pero si lo hace, tiene que llevarla adelante hasta terminarla o hasta que el dueño del negocio se haga cargo. El gestor solo puede continuar con la gestión pese a la oposición del dueño cuando lo hace por su propio interés. Por lo demás, el gestor tiene la obligación de dar aviso al dueño del negocio sobre el inicio de la gestión, esperar la respuesta del dueño del negocio para seguir adelante con la gestión, a menos que deba actuar sin demoras para evitar perjuicios, informar al dueño del negocio acerca de toda circunstancia referida al curso de la gestión y rendir cuentas al término de la gestión. El gestor no asume una obligación de resultados sino de medios, que es conducir útilmente la gestión del negocio ajeno. En la medida que así lo haga, el dueño del negocio deberá reembolsarlo, liberarlo, indemnizarlo e incluso remunerarlo. El gestor es responsable por los daños que ocasiona el dueño del negocio por su culpa. Y en ciertas hipótesis hasta responde por caso fortuito, como cuando actúa en contra de la voluntad expresa del dueño del negocio. La responsabilidad de los cogestores o de los cotitulares del negocio es de carácter solidario.
El dueño del negocio queda obligado ante terceros cuando ratifica la gestión, se hace cargo de las obligaciones contraídas por el gestor o la gestión ha sido o es útilmente, o sea, correctamente conducida por el gestor. Empleo útil. El empleo útil es primo segundo del mandato. Tampoco es un contrato. Se configura cuando alguien realiza un gasto útil en interés de otro. En este caso, la persona que hace el empleo, o sea, ejecuta un gasto cualquiera, tiene derecho a su reembolso. Como por ejemplo, el caso de la persona que encuentra un perro perdido en la calle y se hace cargo de su cuidado hasta que aparezca el dueño. El código regula en particular un supuesto de empleo útil, el de los gastos funerarios. Llegamos al final del capítulo 13. Con respecto al mandato, vimos el mandato tácito, el mandato con o sin representación, la restricción a la capacidad o incapacidad de ejercicio del mandatario, las obligaciones de las partes, la responsabilidad precontractual del mandatario, la sustitución del mandatario y la extinción del contrato. Con respecto a la consignación, vimos ciertas limitaciones en la actividad del consignatario, el derecho de comisión y la consignación con cláusula estimatoria. Con respecto al corretaje, vimos la formación tácita del consentimiento, las obligaciones del corredor, algunas prohibiciones especiales de contratación para el corredor y el derecho de comisión. Con respecto a la gestión de negocios, vimos las obligaciones y la responsabilidad del gestor, las obligaciones y la responsabilidad del dueño del negocio y la situación del dueño del negocio con relación a los terceros. Con respecto al empleo útil, vimos su configuración y efectos. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.